Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a comprender que la práctica del pecado nos convierte en hijos y esclavos del diablo. Solo revertimos ese estado aceptando la libertad de Cristo y el reino de su palabra. Y ahora, palabras de sabiduría. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mis amados amigos y hermanos, reciban nuestras más sinceras gracias por la gentileza de su grata compañía cada día para compartir con nosotros estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Seguimos saboreando el suculento alimento extraído de la inagotable fuente de las enseñanzas del Señor Jesucristo a través de los amenos y claros comentarios del Dr. McDonald. Aún nos mantenemos en el capítulo 8 del Evangelio de Juan y hoy nos toca presentar los comentarios de los versos del 37 al 47. Sin embargo, antes de dar inicio, permitamos que el afamado exégeta y comentarista bíblico Matthew Henry nos arroje un poco más de luz acerca de esa libertad que el Señor les ofreció a los líderes judíos y que tanto la necesitamos hoy día. Señala Matthew Henry que todo pecador habitual es un esclavo del pecado, de sus vicios, y con mucha frecuencia lo confiesa y admite que no puede escapar. Está dominado por un cruel y asesino amo y está encadenado con vínculos más fuertes que las cadenas de hierro que aprisionan a un criminal en la celdilla de una cárcel. La única escapatoria es dar cabida a la palabra de Cristo en el corazón, no solo para morar como en su propia casa, sino también para obrar, lugar donde implantar la gracia y expulsar el pecado, y lugar para reinar al hacerse norma en nuestras vidas. Si esto no se cumple, quedará demasiado espacio para toda clase de esclavizante iniquidad. Y ahora escuchemos los comentarios del Dr. McDonald, hoy con el tema la descendencia de Abraham y la de Satanás. Juan 8:37 al 47. La descendencia de Abraham y la de Satanás. El Señor ahora reconoce que en cuanto a la descendencia física, estos judíos eran del linaje de Abraham. Podían remontarse en su linaje hasta Abraham. Sin embargo, era evidente que no eran de la descendencia espiritual de Abraham. No eran hombres piadosos como lo fue Abraham. Procuraban matar al Señor Jesús
porque no permitían que sus palabras tuvieran efecto en sus vidas. Se resistían a sus doctrinas y no cederían ante él. Las cosas que el Señor Jesús enseñaba eran las que le habían sido encomendadas por su Padre para que las expresase. Él y su Padre eran tan completamente uno que las palabras que el Señor Jesús hablaba eran las palabras de Dios Padre. El Señor Jesús representó perfectamente a su Padre mientras estuvo en la tierra. En cambio, los judíos hacían las cosas que habían aprendido de su Padre. El Señor Jesús no quería decir su Padre literal aquí en la tierra, sino el diablo. En el versículo 39, los judíos una vez más afirmaban su parentesco con Abraham y se jactaban de que Abraham fuera su padre. El Señor Jesús señaló que ellos no tenían las características de los hijos de Abraham. Los hijos se parecen, caminan y hablan como sus padres, pero no era así con estos judíos. Sus vidas eran lo opuesto a la vida de Abraham. Aunque hijos de Abraham respecto a la carne, moralmente eran hijos del diablo. La diferencia entre ellos y Abraham era evidente. Jesús había venido al mundo hablando la verdad. Ellos se ofendían y tropezaban con sus enseñanzas y trataban de matarle. Abraham nunca hizo tal cosa. Siempre estuvo del lado de la verdad y la rectitud. Estaba muy claro quién era el padre de ellos, porque actuaban igual que él. Su padre era el diablo. Las palabras de los judíos en el versículo 41 parecen acusar al Señor de haber nacido de fornicación. La mayoría de los estudiosos de la Biblia, sin embargo, ven en la palabra fornicación una referencia a la idolatría. Los judíos estaban diciendo que nunca habían cometido adulterio espiritual. Siempre habían sido fieles a Dios. Es el único al que siempre reconocieron como su Padre, según ellos. El Señor mostró en el versículo 42 la falsedad de esta afirmación de ellos al recordarles que si amaran a Dios, le amarían a Él, a quien Dios había enviado. Es absurdo pretender amar a Dios y al mismo tiempo odiar al Señor Jesucristo. Jesús dijo que había salido de Dios, es decir, que era el eternamente engendrado Hijo de Dios. Esta relación del Hijo con el Padre existía por toda la eternidad. También les recordó a los judíos que Él había venido de Dios. Obviamente, estaba declarando su preexistencia. Él moraba en el cielo con el Padre mucho antes de aparecer en esta tierra. No obstante, el Padre lo envió al mundo para ser el Salvador del mundo y por eso vino como el obediente. Hay una diferencia en el versículo 43 entre lenguaje y palabra. La palabra de Cristo se refiere a las cosas que enseñaba. Su lenguaje se refiere a las palabras con las que expresaba sus verdades. Ellos ni siquiera podían entender su lenguaje. Cuando Él habló de pan, ellos pensaban en pan literal. Cuando habló de agua, pensaban en agua literal. ¿Por qué no podían entender su lenguaje? Porque no estaban dispuestos a tolerar sus enseñanzas.
Ahora el Señor Jesús habla directamente en el versículo 44 y les dice que el diablo era el padre de ellos. No quería decir que habían nacido del diablo de la manera en que los creyentes son nacidos de Dios. Significaba, como dijo Agustín, que eran hijos del diablo por imitación. Mostraban su relación con el diablo al vivir de la manera en que él vive. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es una expresión de la intención y el deseo de sus corazones. El diablo ha sido homicida, un asesino desde el principio. Desencadenó la muerte de Adán y toda la raza humana. No solo es un asesino, también es un mentiroso. No permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice una mentira, simplemente expresa su naturaleza. Las mentiras forman parte de su misma existencia. Es un mentiroso y es el padre de las mentiras. Los judíos imitaban al diablo de estas dos maneras. Eran asesinos porque su intención era matar al Hijo de Dios. Eran mentirosos porque decían que Dios era su Padre. Pretendían ser personas espirituales y piadosas, pero sus vidas eran vidas de maldad. Quienes se entregan a mentir parecen perder la capacidad de discernir la verdad. El Señor Jesús siempre había hablado la verdad a estos hombres. Sin embargo, no le creían, lo que mostraba que su verdadero carácter era malvado. Solo Cristo, el Hijo de Dios sin pecado, podía verdaderamente expresar palabras como las registradas en el versículo 46. Ninguna persona en el mundo podría acusarle de un solo pecado. No había ningún defecto en su carácter. Él era perfecto en todos sus caminos. Solo hablaba palabras de verdad y sin embargo no le creían. Si una persona realmente ama a Dios, oirá y obedecerá las palabras de Dios. Los judíos mostraron con su rechazo del lenguaje del Salvador que verdaderamente no pertenecían a Dios. Realmente así era. Ojalá que nosotros, sus hijos, hoy en día, nos identifiquemos con su palabra y que su palabra forme parte de nuestro lenguaje diario. Y tú, amigo, para lograr esto, sabes que es necesario una transformación en tu vida para que te convierta en un verdadero hijo de Dios. Ojalá que así sea y que Dios les bendiga.